Dicen que el dinero compra todo, pero aquella noche un millonario arrogante puso en juego su orgullo frente a todos. Humilló a una joven mecánica, ofreciéndole $200,000 si lograba lo imposible: arrancar su coche muerto en plena gala. Nadie creyó en ella, hasta que el silencio se rompió con un rugido que cambió destinos y reveló un secreto que nadie olvidará. Me llamo Elena Ramírez, tengo 25 años, y, aunque la mayoría me mira como si fuera apenas una muchacha que debería preocuparse por vestidos y redes sociales, yo vivo con las manos manchadas de grasa. Desde los 15 descubrí que los motores tenían su propio lenguaje. Un ronquido extraño, una vibración irregular, un olor a gasolina distinto. Era como si me hablasen al oído y yo pudiera traducir sus quejas. Mi padre, que trabajó en un taller de barrio, me enseñó lo básico. Lo demás lo aprendí a fuerza de curiosidad, errores y noches enteras con una linterna entre los dientes y las manos dentro de un capó. No vengo de dinero. Mis botas gastadas y mis uñas siempre marcadas por la mecánica son testigos de que la vida nunca me regaló nada. Sin embargo, aquella noche, me encontraba en un mundo que no era el mío. Una gala exclusiva de coleccionistas y millonarios que exhibían sus coches como si fueran coronas de reyes. Yo estaba allí por accidente, invitada por un cliente generoso que insistió en que debía ver cómo brillaba la élite. Yo no encajaba. Mis zapatos eran baratos, mi vestido prestado, y cada paso que daba sobre aquel suelo de mármol me hacía sentir como un intruso en un palacio de cristal. El aire estaba impregnado de perfume caro y del brillo metálico de los coches. Champaña corría de copa en copa. Las risas eran estridentes y los flashes de las cámaras no dejaban de cegar. Yo observaba en silencio, intentando pasar desapercibida, hasta que ocurrió lo que nunca olvidaré. Un millonario de traje azul, famoso por su arrogancia y por coleccionar más enemigos que amigos, decidió mostrar su última joya. Un deportivo rojo, recién importado, valorado en millones. Caminaba con un aire de superioridad, rodeado de un grupo de aduladores que celebraban cada palabra que salía de su boca. Cuando giró la llave del auto para hacerlo rugir, todos se inclinaron hacia adelante como si esperaran escuchar un himno. Pero lo único que se escuchó fue un gemido ahogado y silencio. Al principio hubo un murmullo, luego una carcajada. El millonario frunció el ceño, giró la llave una y otra vez, pero nada. El coche muerto en medio del salón se convirtió en el chiste de la noche. Los invitados reían, algunos grababan con sus teléfonos, y entonces él me vio. «Tú», dijo señalándome, como si mi sola presencia allí fuera una ofensa. «Sí, tú, la muchachita. ¿No dices que entiendes de motores?» Sentí todas las miradas caer sobre mí como piedras. «Si eres tan buena como dices», continuó él, disfrutando del espectáculo, «te doy $200,000 si lo reparas aquí y ahora». Las carcajadas se multiplicaron. Yo estaba atrapada. Si rechazaba, sería la cobarde que ni siquiera se atrevió. Si aceptaba y fallaba, sería la burla eterna. El corazón me golpeaba en el pecho, pero mis manos ya pedían tocar el motor. Me acerqué despacio al coche, rodeada de ojos que esperaban mi fracaso. El olor a combustible mal quemado me confirmó lo que sospechaba. Algo eléctrico, un fallo en la chispa, en la conexión interna. El tipo sonrió con desprecio, seguro de que me hundiría frente a todos. Respiré hondo. Ese era mi mundo, no el suyo. Y aunque me temblaban las piernas, supe que, pasara lo que pasara, no me iría de allí sin intentar que ese motor rugiera bajo mis manos. No tuve que decir sí en voz alta para que todos lo entendieran. Bastó con que diera un paso al frente, me recogiera el cabello con la liga que siempre llevo en la muñeca y me acercara al capó reluciente. Las risas, lejos de apagarse, cambiaron de tono. Ahora eran un murmullo ansioso, el zumbido de un enjambre esperando la picadura. El millonario,
Con su traje azul cortado como cuchillo, sonrió de medio lado, seguro de que me rompería contra su espectáculo. ¿Necesitas algo además de suerte?, dijo, alzando la copa de champán. Luz. Un destornillador plano, uno de estrella, una linterna de verdad, guantes, y si alguien tiene cinta aislante. Mejor. Respondí sin mirarlo. Mi voz me sorprendió. No tembló. Un organizador de la gala abrió los ojos como platos. Señor, el seguro. Autorizo. Interrumpió el millonario con un gesto impaciente. Y que no me rasguñe la pintura. La gente se acomodó alrededor, abriendo un semicírculo de curiosos y teléfonos levantados. El deportivo descansaba como un animal herido, orgulloso pero inerme. Toqué la chapa. Estaba fría. Abrí el capó con suavidad. Un bosque de fibra de carbono, tubos y arneses eléctricos se desplegó bajo la luz artificial. Aspiré hondo. El olor a combustible crudo seguía allí, obstinado. Eso significaba que la bomba hacía su trabajo o, al menos, que la rampa había recibido algo. Si el motor no arrancaba y la gasolina sí llegaba, la chispa era la sospechosa. O un corte de seguridad, o masa deficiente. Elena, susurró una voz a mi lado. Me giré. Era el chico de logística que me había indicado la mesa al llegar. Joven, flaco, tímido, con una lámpara frontal y un bolsillo abultado de herramientas baratas. Nico, se presentó casi sin aire. Tengo esto. No es mucho, pero... Me puso en la mano una multiherramienta, 2 destornilladores, una linterna decente y un puñado de bridas. Su gesto fue como una cuerda lanzada desde la orilla. Gracias, le dije bajito. Quédate a mi lado, si puedes. Encendí la linterna y seguí la línea principal de masa desde la batería. El terminal negativo estaba tan limpio que parecía una joya, pero el brillo no es garantía. Lo toqué. Juego mínimo, casi imperceptible. No era eso. Comprobé fusibles visibles en la caja, ninguno quemado a simple vista. El millonario carraspeó teatralmente, como si el tiempo tuviera precio, y para él lo tenía. Si no puede, no se preocupe, dijo alguien con sonrisa clavada. Nadie espera milagros. Yo sí. Yo esperaba el mío. Busqué el relé principal de encendido. En ese modelo, escondido tras una tapa con tornillos Torx, por supuesto. Miré a Nico. ¿Tienes una punta Torx? Nico negó, culpable. Apreté los labios. Improvisar no es vandalismo, es conocimiento con las uñas. Revisé conectores de bobinas. El arnés llevaba un clip plástico fino como pestaña de muñeca. Uno estaba encajado casi hasta el fondo. Casi es enemigo de funciona. Empujé hasta oír el clic. El millonario soltó una risa breve, como si ese sonido no significara nada. ¿Listo?, preguntó divertido. ¿O necesita rezar también? No respondí. Volví a oler. Combustible. Sí. Pero había otra nota en el aire. Eléctrica. Esa punzada metálica que deja la chispa perdida. Pedí a Nico que subiera a la cabina. Gira la llave a contacto. No arranques. Quiero oír la bomba. El zumbido fino, correcto, duró 2 segundos. Estaba viva. Ahora arranca. El motor hizo un intento tímido, una sacudida como de animal atado, y se quedó mudo. Hubo un de decepción colectiva. Algunos rieron. El millonario miró su reloj. 200.000 por espectáculo mediocre es caro, ¿no?, ironizó un invitado. Me agaché junto al paso de rueda. Los sensores modernos pueden dejarte sola en el altar por capricho. Cigüeñal, árbol de levas, inmovilizador. Si el inmovilizador estaba activo, a veces el testigo lo grita en la pantalla. Asomé la cabeza por la puerta. Nada encendido aparte de lo normal. Bien. Volví al vano y palpé el mazo que baja hacia el cigüeñal. Un tramo de cinta aislante no original, mal colocada, llamó mi atención. La retiré con cuidado. Un empalme hecho a las apuradas,
con estaño y esperanza, cubierto por cinta barata. Trabajo fino de alguien con prisa, pensé. Pasé el dedo por el punto de unión. Frío, firme, pero con un tirón leve se movía. Allí estaba el problema que podía explicarlo todo. Señal intermitente, EQ confundida, chispa a ratos. Nico, necesito cinta buena, no esta basura. Y si consigues un pedacito de cable, grueso, mejor. Él desapareció como un dardo y volvió con algo inesperado. Un cable de micrófono del equipo de sonido, la banda ya había parado para ver el circo, y un rollo de cinta de tela, de la que usan los técnicos. «Me van a matar», dijo. «Pero si sale bien, me perdonan». Corté el cable con la multiherramienta y pelé los extremos. El empalme pedía una soldadura que no tenía. Tocaría un puente firme y corto, amarrado con cinta de tela y bridas para que no se mueva con vibraciones. Pasé el cable nuevo, reforcé el retorno a masa con una brida al soporte metálico y limpié con el borde de mi manga el pequeño óxido en el punto de contacto. Sentí al millonario detrás, respirándome en el cuello como juez impaciente. «¿Listo tu truco de barrio?», preguntó condescendiente. «Listo no. Probable», dije, conteniendo la sonrisa. Le pedí a Nico que volviera a girar. Antes, revisé una vez más cada conexión. Una vibración en el pecho me delató. Era miedo, sí, pero también era amor por el oficio. Ese amor que hace que el mundo desaparezca y solo exista el problema y su llave exacta. Toqué el mazo, apreté la brida. Ahora, el motor amagó con más fuerza, tosió como quien quiere decir una palabra importante y se cayó de nuevo. Esta vez, nadie rió. El sonido había sido distinto. Los que de verdad aman los coches lo sintieron. El millonario me miró ladeando la cabeza, desconcertado por una fracción de segundo, rápido en disimular. «Parece que casi», dijo. Pero casi no suena. Me aparté un segundo para pensar. El casi me dijo que la señal había llegado, pero no con continuidad. Seguí el cable improvisado y lo llevé a otro punto de masa más franco, un perno sin pintura en el chasis. Golpeé suave con los nudillos, firme, apreté. Nico sostuvo la linterna como si sostuviera el mundo. «Una vez más», pedí. «¿Cuántas veces piensa intentarlo?», saltó un invitado con sonrisa de tiburón. «Las necesarias», respondí. Nico giró la llave. El mismo intento, más decidido, y otra vez la nada. Esta vez, el silencio que siguió fue denso, serio. Alguien tosió. Yo escuché otra cosa, un clic seco al final del intento, procedente de la caja de relés. Me incliné, acerqué la oreja. «Ahí estás», pensé. Un relé cansado, tal vez con la bobina bien pero con tactos picados. Sin repuesto, no hay milagro, salvo un puente temporal, solo para probar. Volví a mirar a Nico. «Voy a cerrar el circuito un segundo. Cuando te diga, arrancas. Si enciende, corto. No mantengas el pie si hueles a quemado. ¿Entendido?». Asintió con la cara pálida. Abrí la tapa con cuidado. Localicé el relé culpable, gracias a la serigrafía mínima y a la intuición que te dan los años que la gente cree que no tengo. Con la multiherramienta, preparé una pequeña lámina metálica. El millonario dio un paso adelante. «Si lo quema, lo paga», advirtió. «Si lo quemo, no sube el valor del coche», repliqué. «Si lo arreglo, sí». Las cámaras se acercaron. El aire olía a expectativa. Sentí mis dedos como tenazas. Precisión y pulso. Nada más. Hice el puente un instante. «¡Ahora!». El motor se movió con un gemido largo, un carraspeo que prometía confesiones, y estuvo a punto de arrancar, pero al soltar yo el puente, quedó otra vez mudo. Hubo un colectivo. Que no era risa ni aplauso. Era respeto en construcción. «¡Funciona!», dije, más para mí que para los demás. «Si consigo continuidad limpia, arranca».
¿Y cómo piensa conseguir continuidad limpia en una gala? El millonario remarcó las comillas en el aire. ¿Pidiéndole al DJ un soldador? Pidiéndole paciencia, contesté. Y un enchufe. Nico ya corría a por una extensión. Yo, mientras, reforcé el empalme del sensor con la cinta de tela como si cosiera una herida. El DJ, entre divertido y cómplice, trajo una pistola de aire caliente usada para vinilos. No era un soldador, pero serviría para retraer un tramo de termocontraíble que encontré en un pequeño kit del maletero. Benditos accesorios de emergencia. Calenté con cuidado, sellé lo que pude, y sustituí mi lámina improvisada por una limpieza de contactos. Rasqué, soplé, apliqué un chorro de limpiador dieléctrico que un técnico de sonido me tendió como si estuviera pasando contrabando. Ahora sí, murmuré, y mi voz tenía otra gravedad. Cerré todo con mimo. Al bajar el capó, no lo dejé caer. Lo acompañé como se hace con aquello que se respeta. Miré a Nico, miré al millonario, miré a todos los que aguardaban el fracaso como entretenimiento. Una última vez, dije. El millonario levantó la mano, teatral. 200,000 si arranca aquí y ahora, como prometí. Pero si no, se encogió de hombros. Siempre nos quedará la risa. Yo no contesté. Me aparté un paso, dejando que la línea de visión entre Nico y el cuadro de instrumentos quedara despejada. El salón contuvo el aliento. La alfombra, los tacones, los flashes, todo se volvió una sola nota sostenida antes de un golpe orquestal. Ahora, Nico. Él giró la llave. El motor respondió con un arranque que fue casi música, y volvió a caer en silencio, como si necesitara un compás más. Yo sentí la vibración pasar por mis botas. Estaba vivo, pero reclamaba el toque final. No era un no, era un todavía no. Levanté la vista. El millonario ya no sonreía igual. Había un pliegue nuevo en su frente. El pliegue de quien empieza a comprender que subestimó a la persona equivocada. Me limpié las manos en el trapo que Nico me acercó y, mientras el público exhalaba por primera vez en minutos, me incliné de nuevo hacia el vano, sabiendo exactamente dónde pondría mis dedos la próxima vez. Y entonces, por primera vez en toda la noche, el salón dejó de reír. El sudor empezaba a resbalarme por la nuca, no por el calor del salón, sino por la presión de esas decenas de ojos clavados en mí como cuchillos. El millonario se acomodó en una silla de cuero cercana, cruzó las piernas y bebió un trago de champán, disfrutando como quien contempla un circo montado solo para su diversión. La multitud, en cambio, oscilaba entre la burla y la expectación. Nadie creía que pudiera lograrlo, pero nadie quería apartarse y perder la posible risa final. Me incliné otra vez sobre el vano motor. La linterna de Nico iluminaba cada rincón con una paciencia que agradecí en silencio. Era extraño. Aquel chico parecía el único en toda la sala que realmente deseaba que yo lo lograra. Los demás estaban allí por el espectáculo. Para ellos yo no era una mujer mecánica. Era un chiste en vestido prestado que intentaba jugar en un terreno prohibido. Elena, ¿segura?, susurró Nico. Todos están grabando. Que graben, respondí en voz baja, ajustando el conector que había reforzado minutos antes. Así quedará prueba de que al menos lo intenté con más dignidad que ellos con sus carcajadas. Me enderecé un momento, respiré hondo y miré alrededor. El salón era un templo al lujo. Mármol en el suelo, lámparas de cristal reflejando la luz sobre los coches como si fueran esculturas, perfumes caros mezclándose con el olor penetrante de gasolina cruda que subía desde el deportivo. Ese contraste era casi irónico, un mundo de apariencias donde una falla mecánica había desnudado la fragilidad de todos. Metí la cabeza de nuevo. Seguí el mazo de cables con la yema de los dedos hasta el distribuidor electrónico. Allí, un pin estaba flojo, imperceptible a la vista, pero claro al tacto. Lo ajusté.
Chispas mínimas me cosquillaron la piel, recordándome que el riesgo era real. No tenía guantes apropiados, y cada movimiento era una negociación con la electricidad. «Haz contacto otra vez», pedí. Nico giró la llave. El motor respondió con un rugido ahogado, más fuerte que antes, y volvió a callar. Esta vez el silencio que siguió fue más denso, más pesado. Algunos hombres dejaron de sonreír. El millonario, en cambio, soltó una carcajada corta. «Eso fue todo, señorita. Un estertor antes de morir. No está mal. Casi nos engaña». No contesté. El ruido me había dicho lo que necesitaba. El motor quería despertar, pero había algo que lo sofocaba. Revisé la bomba de combustible, escuchando su zumbido parejo. Funcionaba. El aire llegaba. El problema estaba en la chispa, en la continuidad. Apreté los dientes. En ese instante, una mujer elegante, vestida de lentejuelas, se inclinó hacia su amiga y murmuró lo suficiente para que yo lo oyera. Pobrecita. Debería estar sirviendo copas, no manchándose aquí. La rabia me subió como una ola. No contesté, pero mis manos redoblaron la firmeza. Cada insulto, cada risa, era un recordatorio de por qué estaba allí. No por los 200,000, sino por mi dignidad. «Necesito más luz, Nico», ordené. «Quiero ver la línea del cigüeñal completa». Él obedeció. La lámpara frontal iluminó un tramo escondido detrás del ventilador. Allí, un cableado mal asegurado rozaba con una pieza metálica. Con cada vibración, el aislamiento se desgastaba. Ese roce podía cortar la señal intermitentemente. Lo señalé con el dedo. «Aquí está el traidor», murmuré. La multitud no entendía mis palabras, pero sí la convicción de mi voz. El millonario se inclinó hacia adelante, molesto porque su burla empezaba a perder gracia. Improvisé un refuerzo con cinta de tela, asegurando el cable lejos del borde afilado. Luego, ajusté el borne con las herramientas que Nico me había dado. Todo movimiento era medido, preciso, como una coreografía silenciosa en medio de un circo ruidoso. Alguien entre la multitud silbó, como animando un espectáculo. Otro rió. Yo me mantuve firme. Cerré los ojos un segundo y recordé las noches con mi padre, cuando el único sonido era el clic de sus herramientas y el ronquido de un motor que volvía a la vida. Esa memoria me dio calma. Abrí los ojos y asentí. «Ahora sí. Intenta de nuevo». Nico giró la llave. El motor tosió, rugió con más fuerza, y por un instante pareció que iba a sostenerse. El ruido llenó el salón, las lámparas vibraron con el eco, y todos dieron un paso hacia atrás. Pero el rugido se cortó de golpe, como un rugido atrapado en la garganta. El público exhaló unísono. Esta vez no rieron. Había algo distinto en aquel sonido, algo que les hizo entender que ya no era un juego. El coche estaba a un paso de despertar. Me incorporé con la frente húmeda y miré al millonario. «Está cerca», le dije, con voz firme. «Muy cerca». Él no respondió. Por primera vez, lo vi dudar. El murmullo del público se convirtió en una especie de oleaje contenido. Ya no era la risa desbordada del inicio, sino un murmullo expectante, incómodo, como si todos intuyeran que algo estaba a punto de ocurrir. Yo, con las manos manchadas y los dedos marcados por la electricidad, respiré hondo. Sabía que me quedaba un solo intento antes de que la paciencia del millonario se transformara en furia abierta. «¿Cuánto más vas a tardar?», me lanzó él, con voz cargada de veneno. «¿Piensas desarmar todo el coche aquí mismo?». Le sostuve la mirada. «Un motor no se arregla con prisa, se arregla con respeto». Hubo un silencio breve. Algunos sonrieron nerviosos, como si no supieran de qué lado ponerse. Yo regresé al vano. Revisé una vez más los puntos de masa, el arnés reforzado y la improvisación que había hecho con el cable de micrófono. Todo estaba en su sitio. Y entonces lo vi.
El relé que había puenteado antes. Su carcasa estaba caliente, demasiado para el tiempo de uso. Eso confirmaba mis sospechas. Era allí donde moría la chispa. Nico se acercó, con la linterna temblando un poco en su frente. ¿Es eso? Sí, respondí. El corazón late, pero la sangre no circula. Con cuidado, quité el relé y lo inspeccioné bajo la luz. Los contactos estaban ennegrecidos, picados, con esa marca inconfundible de la fatiga. No había repuesto, claro, pero yo no necesitaba lujo, solo continuidad. Pensé rápido. De mi bolsillo saqué un pequeño clip metálico que siempre llevo como amuleto. Mi padre me lo había dado en mis primeros días de taller. Lo enderecé y lo convertí en un puente improvisado. El millonario bufó. ¿Vas a reparar un coche de millones con una pieza de papelería? Ridículo. Ridículo es tener un coche que no arranca, le contesté, sin levantar la vista. Coloqué el clip entre los contactos. Aseguré con cinta de tela y lo fijé para que no vibrara. Sentí mi corazón martillear en el pecho. Si fallaba, sería mi ruina. Si funcionaba, sería mi victoria. Me incorporé lentamente. Mis manos olían a metal, a sudor y a riesgo. Miré a Nico. Una vez más. Él tragó saliva y giró la llave. El motor se agitó, rugió con un bramido profundo, y por un instante pareció despertar, pero se detuvo de nuevo. El público exhaló con un gemido colectivo. Algunos ya se daban por satisfechos, otros movieron la cabeza como si confirmaran lo que habían esperado desde el inicio. Yo cerré los ojos. Ese rugido me había dicho todo. El motor estaba vivo. Solo necesitaba un último respiro. Me incliné una vez más. Ajusté el puente, limpié el contacto con un trozo de tela y apreté los dientes. Ahora sí, murmuré. Dale de nuevo. El salón quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba. Las copas se detuvieron a medio camino. Los teléfonos grababan sin pestañear. Yo podía oír incluso mi propio pulso. Nico giró la llave. El motor tosió, vibró, y esta vez, en lugar de callar, rugió con toda su fuerza, llenando la sala de un estruendo que hizo temblar las paredes de cristal. El eco fue brutal, un rugido metálico que barrió las risas como una tormenta. Me quedé inmóvil, con la frente húmeda, los brazos tensos y el corazón latiendo como un tambor. El motor se mantuvo encendido, estable, desafiante. El millonario abrió los ojos de par en par. El público, incrédulo, no sabía si aplaudir o callar. Y en ese silencio cargado de sorpresa, yo sonreí apenas, porque había llegado el momento que nadie esperaba. El motor rugía, y con él, mi dignidad también. Durante un segundo, el rugido fue todo. Un animal de acero que vuelve a la vida con una respiración profunda y estable. Sentí la vibración por las palmas, subiendo por los antebrazos hasta el pecho, como si el latido del coche y el mío se hubieran puesto de acuerdo. El salón, que hasta hacía poco había sido una feria de risas y copas, se contrajo en silencio. Nadie pestañeó. Los teléfonos siguieron grabando, pero las manos que los sostenían se quedaron rígidas, como si no supieran qué hacer con la evidencia de lo imposible. «Está en marcha», dijo Nico, casi en un susurro reverencial. Yo asentí, forzándome a no sonreír. En lugar de celebrar, afiné la escucha. Régimen de ralentí estable, sin oscilaciones peligrosas. No había tirones, ni olor a mezcla demasiado rica. Me agaché, acerqué la oreja al vano, escuché el traqueteo fino de los inyectores y el ronroneo parejo de la bomba. El puente del relé no vibraba. El termocontraíble sellado a las apuradas aguantaba. Mi arreglo era un hilo tenso, sí, pero suficiente para sostener la dignidad que me habían querido arrancar. Alguien aplaudió. 1, 2, 3 golpes tímidos que se multiplicaron como una onda. Entonces el aplauso creció, chocó contra las paredes de cristal y rebotó de vuelta, más fuerte.
Vi rostros cuyas sonrisas ya no eran de burla, sino de asombro desnudo. Otros, en cambio, miraban el suelo, avergonzados de haber apostado por mi caída. El millonario no se movió. Su mandíbula estaba apretada, el vaso de champán inmóvil, y el brillo autosuficiente de su traje azul parecía, por primera vez, una armadura vacía. Me limpié las manos en el trapo que Nico me ofreció. «No lo aceleres todavía», le pedí. «Quiero comprobar un par de cosas». Abrí el capó con cuidado. El calor subía en oleadas. El olor a metal caliente se mezcló con perfume caro y con ese aroma leve a electricidad que solo notas cuando aprendes a oler los fallos. Reapreté la brida que alejaba el mazo del borde afilado. Palpé la continuidad del puente del relé y acerqué los dedos al soporte de masa. Firme. Llevé la linterna de Nico por el perímetro como si bordara una costura. Todo seguía en su sitio. Cerré de nuevo, acompañando el capó con las dos manos. «Ahora sí, dale un toque suave», dije. Nico acarició el pedal. El motor respondió con un bramido corto y nítido, como una afirmación. El público contuvo el aliento, tal vez esperando humo, fuego o cualquier gesto de fracaso que pudiera devolverles el mundo antiguo. No hubo nada de eso. El coche sonó limpio, orgulloso y presente. «Increíble», murmuró alguien a mi espalda. El millonario alzó la barbilla. Recuperó el habla con la misma rapidez con la que la había perdido. «Eso no prueba nada», soltó, fingiendo aburrimiento. «Cualquiera puede encender un motor por accidente. Que lo mueva. Si el coche se mueve sin morir, hablamos». Hubo un murmullo. Yo lo miré sin prisa. «Usted me ofreció 200,000 por arrancarlo aquí y ahora», recordé, citando sus palabras. «Arrancar no es un accidente, es causa y efecto». Él sonrió con una esquina de la boca. «Los acuerdos se verifican con pruebas. ¿O teme que su truco se caiga si pisa el acelerador de verdad?» Nico me miró, nervioso. Yo no temía al motor, temía a la trampa del orgullo ajeno. Pensé rápido. El puente del relé soportaría un poco más. Mi refuerzo de masa era decente. El cable lejos del filo estaba seguro. Una vuelta corta no rompería nada. Si nadie hacía tonterías. Una vuelta mínima en línea recta, dije. Sin brusquedades. Si se sostiene, ¿dejará de llamarlo accidente? El millonario dudó un instante. Luego chasqueó los dedos a un guardia para que despejara un pasillo entre las mesas altas. Las copas se apartaron, los invitados retrocedieron, y un hilo de alfombra roja quedó libre como una pista improvisada. Alguien gritó que apagaran la música. Los músicos no se habían atrevido a tocar desde que el circo mecánico se adueñó de la noche. Me acerqué a la puerta del conductor. Sentí decenas de miradas clavarse en mi nuca. «¿Vas a conducir tú?», preguntó él, con una ceja alzada. «Qué valiente. Si lo estrellas, supongo que pasarás la gorra». «Si alguien lo estrella, no seré yo», respondí, seca. «Y no lo voy a estrellar». Me senté al volante, ajusté el asiento apenas, noté la resistencia exacta del pedal de embrague y la tersura del acelerador. Toqué el freno con delicadeza. La dirección asistida obedeció con una docilidad casi insultante. Respiré. Desde niña había soñado con tocar máquinas así, y ahora estaba dentro de una, pero no como turista, como quien la entiende por dentro. «Lista», murmuré, más para mí que para los demás. Solté el embrague con suavidad, apenas un hilo de gas. El coche se deslizó, sólido, sin titubeos. La muchedumbre se abrió a mi paso como si tuviera un magnetismo propio. El ralentí se mantuvo parejo. La aguja del tacómetro subió y bajó con obediencia cuando jugueteé un poco con el pedal, lo justo para comprobar la respuesta. No hubo baches de chispa ni cortes repentinos. Di 5 metros, 10, 15. Me detuve, volví en línea recta despacio, clavé embrague y freno con dulzura, y regresé al punto de partida. No fue una demostración de poder.
Fue una demostración de control. Cuando apagué el motor, el silencio fue aún más ruidoso que el rugido. Luego el aplauso se hizo torrente. Esta vez llegó con vítores. Vi a un par de técnicos acercarse con sonrisas sinceras, algunos coleccionistas asentir con respeto y 2 camareros que, en un gesto cómplice, levantaron discretamente los pulgares. Nico reía con los ojos brillantes, como si se hubiera quitado 10 años de encima. El millonario tardó en levantarse. Cuando lo hizo despacio, calculando el gesto, como si la gravedad también obedeciera su voluntad. Caminó hacia mí con su sonrisa de hierro. «Bien, señorita Ramírez. Admito que me ha sorprendido. Un truco elegante». «No fue un truco», le corregí. «Fue un diagnóstico correcto y un arreglo suficiente. Temporal, pero suficiente. Si quiere que dure, reemplace el relé, refuerce el mazo y revise ese empalme chapucero del sensor». «Oh», hizo una mueca. «¿Y ahora también da lecciones?» «Solo digo lo que cualquier mecánico honesto diría», respondí. Noté cómo la palabra honesto se le clavó por dentro. Quizá no estaba acostumbrado a escucharla sin que le temblara nada. Se guardó la respuesta en un bolsillo invisible. Miró alrededor y alzó la voz lo bastante para que todos oyeran. Dije 200.000 si arrancaba aquí y ahora, y arrancó. Un murmullo excitado corrió por la sala. Alguien silbó. Otro gritó, «¡Bravo!». Las cámaras se acercaron todavía más. Él hizo un gesto a su asistente, que apareció como invocado, con un maletín. Abrió y me mostró fajos ordenados con un olor casi dulce a papel nuevo. Todo era espectáculo. «Aquí tiene», anunció, como si me estuviera coronando. «Gánelos otra vez si quiere conducir mi coche algún día». Respiré hondo. Podía estirar la mano. Podía tomarlo y convertir la noche en un titular. Podía. Pero yo no había hecho todo aquello por dinero. El dinero era útil. La dignidad, necesaria. Esa diferencia me había sostenido. Miré a Nico, que me observaba con una mezcla de orgullo y nervios. Miré a la gente que había reído de mí y que ahora aplaudía como si siempre me hubiera apoyado. Miré el coche, que había recuperado su voz, y me miré por dentro. «Págueme de otra manera», dije al fin, con una disculpa pública, por haberme usado como un chiste. El murmullo se quebró. La gente contuvo la respiración. El millonario soltó una risa baja, seca. «¿Una disculpa?», repitió. «¿Eso quiere? Tiene 25 años y me pide modales. Interesante». «Me pidió que lo arreglara delante de todos», dije. «Lo hice. Ahora pida perdón delante de todos. Y quédese con su dinero». El silencio se tensó como una cuerda. Vi cómo los ojos de varios invitados se agrandaban. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño, incapaces de decidir si me estaba volviendo loca o si estaban presenciando algo que no se ve todos los días. El millonario cerró el maletín con un clic lento, calculado. Su sonrisa volvió, más afilada. «La humildad no es mi fuerte», dijo. «Y la filantropía tampoco, pero me gusta ganar». «No ganó», respondí, tranquila. Le devolví su coche. Yo gané lo que vine a buscar. No dije respeto, pero todos lo escucharon. Él dio un paso más, invadiendo mi espacio. Su perfume caro intentó imponerse al olor a gasolina que aún llevaba en la piel. Habló en voz baja, solo para mí. «Entonces quédese con su victoria moral. Ya veremos cuánto dura cuando salgan los videos y cada experto opine sobre su puente». No me moví. «¿Qué opinen? Los que saben distinguirán entre un arreglo irresponsable y un salvavidas suficiente. Y los que no, aprenderán algo que el dinero no enseña». Sus ojos se afilaron otro poco. Titubeó por primera vez desde el inicio de la noche, como si esa frase abriera una grieta en su escudo. Después, retrocedió un paso, volvió a la voz alta y teatral. «Que conste que ofrecí el pago. La señorita lo rechazó. ¿Todos lo han visto?». Giró sobre sí mismo, provocando asentimientos.
Perfecto. Sus palabras buscaban el archivo de los hechos, no la justicia. Pero mi decisión ya estaba hecha. Me giré hacia Nico. Ayúdame a desconectar el puente. No quiero que nadie use esto más de lo necesario. Claro, dijo, aliviado de volver a tener una tarea concreta. Abrí el capó, retiré con cuidado el clip metálico del relé, dejé el circuito como estaba antes del espectáculo y pegué junto a la caja una nota escrita con el marcador del DJ. Reemplazar relé, revisar empalme sensor, CKP, asegurar mazo al soporte. La dejé visible, como quien deja una verdad prendida con cinta para que nadie pueda decir que no la vio. Cerré de nuevo. El público comenzó a dispersarse como si una tormenta hubiera pasado. Algunos se acercaron a felicitarme con frases que parecían de libreto. Otros, los menos, con miradas sinceras. Un hombre mayor, de manos curtidas, me dijo en voz baja: «Mi padre también era mecánico. Hizo milagros con menos. Gracias por recordarme por qué amo los motores». Le apreté el antebrazo en señal de gratitud. Nico, todavía eléctrico, me ofreció una botella de agua. Bebí 2 tragos que supieron a descanso. El millonario ya hablaba con su asistente, organizando algo en un tono que no llegaba hasta mí. Miré la salida. Por primera vez en toda la noche sentí que mis botas volvían a pertenecerme. «Vámonos, Nico», dije. «Mañana necesito mis herramientas de verdad para arreglar algo que no se ve en ningún capó». «¿El qué?», preguntó, intrigado. «La costumbre de esta ciudad de reírse de la gente equivocada». Él sonrió, como si acabara de entender un idioma nuevo. Caminamos hacia la puerta entre mesas que empezaban a llenarse otra vez. Detrás, el murmullo recomponía la fiesta con un tono distinto, menos altivo. Afuera, el aire nocturno estaba limpio y frío. Inspiré, larga, lentamente. En mis oídos aún vibraba el rugido del motor, pero dentro de mí sonaba algo más antiguo y más hondo. La certeza de que, de ahora en adelante, ya no podrían tratarme como un número más en su espectáculo. Y entonces lo escuché. Pasos decididos detrás de nosotros. El taconeo rápido de alguien que viene a impedir que cierres una puerta. No necesité mirar para saber quién era. «Señorita Ramírez», dijo la voz del millonario, a mi espalda. «Aún no hemos terminado». Yo me giré despacio. La noche, de repente, parecía sostener la respiración otra vez. Me giré despacio. El aire nocturno ya me había devuelto un poco de calma, pero escuchar su voz me obligó a tensar otra vez los hombros. Allí estaba el millonario, impecable aún después del desastre, caminando hacia mí con las manos a la espalda como si llevara consigo todo el tiempo del mundo. Detrás de él, un par de invitados curiosos lo seguían con paso lento, queriendo presenciar la continuación de un espectáculo que no había terminado. «¿Qué más quiere?», pregunté con la voz firme aunque el corazón me latía en la garganta. Él se detuvo a 2 pasos de mí. Sus ojos grises reflejaban las luces de la entrada como espejos de acero. «No me gusta perder», dijo, y mucho menos frente a alguien que nadie conocía antes de esta noche. «No fue una competencia», respondí. «Fue un reto que usted lanzó para humillarme y que salió mal». Sonrió con un gesto casi imperceptible. «Eso es lo que usted cree. Pero en este mundo, señorita Ramírez, cada gesto público es una competencia. Las cámaras lo vieron, las redes ya hierven. Y mañana, mi nombre irá junto al suyo en titulares que no controlo. Eso no me gusta». Sentí un escalofrío. No porque me intimidara, sino porque comprendí lo que decía. Su ego herido no aceptaría quedarse en silencio. Y si no podía borrar el hecho, buscaría reescribirlo a su manera. «Entonces lidie con eso», dije, dándome la vuelta para marcharme. Pero él alargó el brazo y me detuvo con una sola palabra. «Espere». Respiré hondo, conteniendo la rabia. «¿Qué?». Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. «Puedo ofrecerle algo mejor que un maletín».
Usted tiene talento. Le guste o no, acaba de probarlo frente a la gente correcta. ¿Sabe lo que significa eso? Podría trabajar para mí, en mis colecciones, en mis talleres privados, con un salario que nunca imaginó. Nico, que estaba a mi lado, abrió los ojos como platos. Yo, en cambio, sentí un sabor amargo. Primero me humilla, luego me ofrece trabajo. ¿Eso es compasión o miedo? Pragmatismo, contestó sin titubear. Si no puedo borrar lo que ocurrió, prefiero integrarla, convertirla en parte de mi maquinaria en lugar de dejarla suelta, haciéndome sombra. Lo miré fijamente. Por primera vez, noté una grieta en su máscara, el orgullo rajado, incapaz de admitir derrota, buscando disfrazarla de oportunidad. No soy parte de su maquinaria, repliqué, y no estoy en venta. El murmullo de los invitados se intensificó. Algunos parecían sorprendidos, otros sonrieron como quien contempla a un gladiador que se atreve a desafiar al emperador. El millonario apretó la mandíbula, pero su sonrisa se mantuvo, tensa, falsa. Rechazarme no suele ser buena idea, dijo con calma. Tampoco lo era desafiarme delante de todos. ¿Y ve cómo terminó? Contesté, sin bajar la mirada. El silencio que siguió fue denso, cortante. El millonario me observó unos segundos más, luego retrocedió un paso, recuperando la postura teatral. Muy bien, rechace lo que quiera, pero recuerde esto. Yo construyo reputaciones y también las derrumbo. Las mías se construyen con motores que rugen, dije. Eso nadie se lo podrá quitar. Hubo un murmullo de aprobación entre la gente alrededor. Un aplauso tímido se escapó de alguien, y pronto otros lo imitaron. El millonario frunció el ceño, molesto, y se marchó con pasos duros, dejando tras de sí la sombra de su derrota. Me quedé allí, con el eco de los aplausos rebotando en las paredes, sintiendo que la noche había cambiado algo más que la reputación de un coche. Cambió mi propia historia. Nico se acercó con una sonrisa amplia. Nunca vi nada igual. Se va a hablar de esto por años. Yo suspiré. No sé si eso es bueno o malo. Él rió. Es justo. Me permití sonreír también. Porque, aunque la batalla no estaba cerrada del todo, esa noche yo había demostrado que el respeto se gana con manos firmes, no con billetes ni con trajes de lujo. Cuando el millonario se alejó con su cortejo de sombras, el aire alrededor pareció volverse más ligero. El rugido del motor todavía vibraba en mis huesos, aunque el coche estuviera apagado hacía minutos. Era como un eco invisible, recordándome que, por primera vez en mucho tiempo, yo había hecho callar a un mundo que no esperaba nada de mí. Los invitados empezaron a dispersarse. Algunos se acercaban con sonrisas amables, improvisando elogios. Increíble lo que hizo, señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba? Elena Ramírez, respondí, repitiendo mi nombre despacio, como queriendo grabarlo en el mármol del salón. Otros, los más orgullosos, bajaban la cabeza y se escabullían en silencio. El aplauso que había estallado minutos antes se fue transformando en un murmullo constante, un rumor que prometía multiplicarse al amanecer en redes, periódicos y conversaciones privadas. Nico seguía a mi lado, con la linterna aún en la frente y la sonrisa intacta. No sabe lo que logró, me dijo. Esta ciudad habla mucho, pero muy pocas veces se queda sin palabras, y usted lo hizo. Asentí, aunque no del todo convencida, porque, detrás de la euforia, yo sabía que aquello no era un final. El millonario no olvidaría la humillación, y su promesa de derribar reputaciones no era una amenaza vacía. Respiré hondo, dejando que el aire frío de la noche despejara mis pensamientos. No había buscado fama ni titulares, pero ahora me perseguirían. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ello? Volví a mirar el coche. Me acerqué, acaricié el capó con la palma abierta, todavía caliente. No me importan los 200,000, murmuré, más para mí que para los demás.
Lo que quería era esto, que rugiera bajo mis manos, que todos supieran que sí puedo. Nico me escuchó. Eso vale más que el dinero, dijo. Lo miré y sonreí. Tenía razón. Mientras nos alejábamos de la sala, sentí las miradas aún clavadas en mi espalda, algunas de admiración, otras de envidia, pero ninguna de burla. Esa era mi verdadera victoria. En la calle, las luces de la ciudad me envolvieron como un telón final. Me detuve un instante, cerré los ojos y dejé que la memoria del rugido llenara el silencio de la noche. Ese sonido no era solo de un motor reparado, era el grito de una dignidad recuperada. «Elena Ramírez», me dije en voz baja, «que no lo olviden». Caminamos hacia la oscuridad, y en mi interior supe que aquella historia apenas comenzaba. Porque si esa noche había demostrado algo, era que, a veces, basta con un rugido para romper años de silencio,